lo que nosotros vamos a tratar de revisar hoy día es un tema muy simple, pero es un tema que no necesariamente la gente maneja en general, digamos. Es decir, cuando están de alguna manera evaluando algo, no le vamos a llamar ni siquiera proyecto, básicamente esto parte con la idea. Es decir, tienen una idea y por lo general el primer error que se comete es pensar que esa idea hay que dejarla cerrada y que nadie te la escuche prácticamente. ¿Ya? Eso es el primer error, digamos, porque ideas hay muchas y en realidad lo que no hay es cómo se materializa esa idea. Es decir, cómo se lleva a cabo, cómo se resuelve, y cómo se saca adelante y cómo finalmente se logran beneficios de esa idea. Por lo tanto, la primera recomendación en esto es, si tienen una idea, traten de compartirla y difundirla lo más posible, porque en la medida que las distintas personas con las cuales interactúen les puedan ayudar en el sentido de que lo van a cuestionar o lo van a directamente ayudar, su idea se fortalece, crece y se materializa. Por lo general también otra de las cosas que a veces juega en contra de una idea para un proyecto es el razonamiento de no tengo el capital. Y esa es la otra gran duda que a veces la gente tiene. Es decir, bueno, tengo una idea pero no tengo el capital. Bueno, el capital en realidad es lo que menos interesa. Sinceramente. Es decir, el capital es por lo que menos se deben preocupar. Está lleno de personas, naturales y jurídicas, con capital esperando buenas ideas. Ideas que realmente se lleven a cabo, ideas que realmente surjan en efecto, ideas que realmente lleguen a destino. Por tanto, plata hay. De la plata es lo que no se pueden preocupar. Por lo tanto, cuando tengan una idea y por lo tanto tengan un proyecto a desarrollar, piensen en cómo materializar ese proyecto, cómo evaluar ese proyecto, cómo saber que ese proyecto realmente va a ser un proyecto rentable, un proyecto que rinde frutos y que, por supuesto, va a tener alguna retribución para el esfuerzo que van a tener que hacer. Ahora, otro de los puntos que generalmente ocurren cuando uno tiene una idea es que uno busca muchas veces la idea mágica, la idea o de este negocio que con esto me voy a hacer rico. Bueno, eso no existe. Y si existiera, bueno, ahí sí quédense callados. En realidad, son muy pocas las oportunidades que hay donde uno da exactamente en el punto que tiene que dar. Es preferible pensarlo al revés. Es preferible tomar un proyecto o una idea que genera ingresos, que aunque sean ingresos modestos, son ingresos. Porque ese proyecto más otros proyectos te van a hacer un gran proyecto. Y por lo general, un proyecto viene asociado con otros. Es decir, no es solo una cosa que estás haciendo, sino que son muchas cosas que se desarrollan o se hacen alrededor de esta primera idea. ¿Ya? Entonces, para partir yo les diría que piensen más bien en la idea. Si esa idea obviamente les hace sentido, ojo con eso, les hace sentido, es decir, suena razonable, suena coherente, suena interesante, suena que es una necesidad para el resto, o que se puede crear la necesidad para el resto, esa idea difúndanla. Y busquen aliados, busquen personas que efectivamente son capaces de tomar esa idea, cuestionarla y poder ayudar a ese emprendimiento. Y dentro de esos otros temas, entonces hablábamos del financiamiento. Yo les decía que el financiamiento es algo que en realidad no se deben preocupar. Para nada. Es más, si en este minuto, por ejemplo, yo les diera, no sé, supongamos que tienen 5.000 UF cada uno de ustedes. En este minuto. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, a todos 5.000 UF. ¿Qué hacen con las 5.000 UF? ¿En qué? ¿Cómo? Porque obviamente todos esperamos multiplicarlas. Pero piensen que en este minuto ya tienen arriba de su mesa 5.000 UF. ¿Qué hacen? ¿Cómo la multiplican? ¿Cómo la hacen crecer? Porque el problema no es el dinero.
El problema es la idea. Y cómo esa idea se desarrolla, cómo esa idea se materializa, cómo esa idea cumple los objetivos que nos planteamos al inicio y evoluciona. Porque las ideas así como sí solas no son de larga vida, digamos, mueren. Tiene que evolucionar. Porque del momento en que usted hace funcionar esa idea y esa idea se difunde, genera ingresos, va a tener competencia. Y esa competencia va a estar ahí, con ustedes, al paso. Incluso es más, si esto se transforma en una empresa grande, una empresa con gente, probablemente le van a tratar de llevar la gente. Probablemente van a tratar de copiar el modelo. Probablemente van a tratar de hacer algo porque usted fue el que está adelante. Por lo tanto, una de las cosas importantes en una evaluación de un proyecto, cuando uno se está recién desarrollando y sobre todo lo evalúa financieramente, que es ya cuando vamos a entrar directamente a esa parte de la evaluación, tiene que ver con que hay que ir adelante. Es decir, hay que estar un paso más allá. Pero parte de la idea. Fundamental. Si no tienen eso, no hay nada. No hay financiamiento, no hay nada. Todo lo demás es teoría. De hecho, les voy a explicar algún par de cosas teóricas, simples, pero no son nada si realmente no se materializa este proyecto, esta idea, y por el lado financiero. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tienen una evaluación financiera de un negocio particular, obviamente, ¿qué es lo que andamos buscando? Que los gastos sean los más bajos, que los ingresos sean los más altos, que los retornos sean, ¿no es cierto?, lo mejores posibles. ¿No? Es decir, siempre van a tener esos grandes hitos dentro del objetivo. Ahora, lo que les va a suceder, probablemente, es que en este esquema, si ustedes no quieren tener competencia, tienen que innovar. Absolutamente. Es decir, quien no hace innovación, quien no está un paso más adelante, como lo decíamos recién, lo van a pasar. Y ojo, sus proyectos financieros o el que sea, ustedes lo van a querer, ustedes lo van a atesorar, pero no lo van a encerrar. Si el día de mañana alguien se acerca, les golpea la puerta y les dice te quiero comprar tu negocio y ese valor es bueno, se vende. Porque aquí estamos hablando de dinero. Y en una evaluación financiera particularmente, lo que estamos evaluando no son bienes, es flujo. Y por eso algo digo de respecto a flujos descontados. Es decir, nosotros lo que evaluamos son flujos. Financieramente, ¿qué es lo que significa esto en términos de los ingresos? Nos podrá gustar mucho, pero tenemos que, lamentablemente, en esta parte de la materia, o en esta parte del tema, evaluar los flujos. Y para eso hay distintos métodos y hay distintos índices que nos permiten evaluar esos flujos. Por ejemplo, los más conocidos tienen que ver con algo que incluso en Excel uno lo busca, TIR, ¿no? Tasa interna de retorno, VAN, valor actual neto, ¿ya? Punto de equilibrio, periodo de evolución, es decir, hay una serie de indicaciones. Aparte de los indicadores propios del negocio, un EBITDA, ¿no es cierto? O la relación que existe, para hacerlo más claro, la relación que existe entre las deudas, entre las garantías, la relación que existe entre los ingresos y los costos, la relación que existe entre el capital inicial y la utilidad. Esas relaciones de dinero nos van a empezar a decir cómo está financieramente mi negocio, cómo está financieramente esta idea que echamos a andar. Y en ese sentido tenemos que apoyarnos de todo lo que existe en el mercado para poder fundamentar de mejor manera el resultado final que tenemos. Claramente, cuando nosotros evaluamos un proyecto, ese proyecto, del punto de vista financiero, tiene un riesgo. Y ese riesgo lo tenemos que conocer. Y a mayor riesgo, mayor rentabilidad, como concepto general.
Por lo tanto, en esta evaluación que estamos haciendo o que vamos a hacer de un determinado proyecto, tienen que necesariamente considerar el riesgo que están corriendo dentro de esta inversión. Y ese riesgo debe tener un retorno equivalente a ese riesgo que están tomando. No existe una separación entre el riesgo y el retorno, porque si no, no corro el riesgo. Es decir, realmente para que uno se sienta en una evaluación satisfecho de lo que está evaluando, necesariamente tiene que evaluar ese riesgo. Y por lo tanto, existen 3 conceptos fundamentales sobre los cuales uno evalúa un proyecto en general. Uno de ellos es el capital que estoy invirtiendo, el capital que se mueve. Segundo, el tiempo en el cual se mueve este capital. Y tercero, la tasa que le estoy exigiendo a este capital. Sin esos 3 elementos nos quedamos un poquito cortos. Ahora, para que yo pueda evaluar este proyecto del punto de vista financiero, también tengo que haber pasado ciertas barreras de entrada. Y esas barreras de entrada son que su uso o su mayor y mejor uso de este proyecto tiene que haber pasado, por ejemplo, los temas legales. Porque puede que financieramente sea un éxito, tenga una muy buena rentabilidad, tenga un muy buen comportamiento, pero a lo mejor legalmente no pasa ciertas barreras. Por ejemplo, no me dan permiso para desarrollar esa industria en ese lugar. Bueno, aunque me lo haya imaginado, aunque lo haya dibujado, aunque los números den, si no tengo el permiso para operar ahí, no me funciona. Otro de los elementos que tengo que considerar, aparte de por supuesto los temas legales, son los temas físicos. Es decir, que efectivamente yo lo pueda desarrollar, que efectivamente se pueda hacer, que efectivamente podamos tener materializado físicamente ese proyecto en ese lugar. Porque los números me pueden dar. Legalmente puedo a lo mejor obtener las aprobaciones, pero a lo mejor no lo puedo construir ahí. Entonces tengo que hacer una evaluación también desde el punto de vista físico. Hay otras evaluaciones que tengo que haber aprobado antes, o por lo menos saber que se van a aprobar, y que tienen que ver con los temas ambientales. El proyecto que estoy evaluando económicamente debe considerar en los tiempos actuales las condiciones ambientales que debo cruzar o que debo aprobar. Ya sea por el medio ambiente o por el ambiente en el cual se desarrolla ese proyecto. Que no necesariamente es un tema legal, que no necesariamente es un tema financiero, que no necesariamente es un tema de carácter técnico. Puede ser de la percepción que tenga el medio respecto a lo que estoy desarrollando en ese lugar. Y por lo tanto tengo que tener la suficiente creatividad y la suficiente evaluación, digamos, contemplar la evaluación, que en ese punto tengo que también considerar si este proyecto ya pasó esas barreras. ¿Ya? Entonces, tengo varios elementos previos a la evaluación financiera que me van diciendo que puedo llegar a ese fin. Puedo evaluar ese proyecto y por lo tanto puedo lograr financieramente algo rentable. Ahora bien, como no nos estamos preocupando del capital, porque dijimos ya que el capital es lo que menos nos debemos preocupar, sí nos deberíamos preocupar por el plazo, el tiempo. A mayor tiempo, obviamente podríamos tener mayor riesgo. Porque las fluctuaciones del mercado en el proyecto que estamos desarrollando también se incorporan desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, en 4 años más, ¿qué podría pasar?
en 4 años más podría haber un terremoto, en 4 años más podría haber otro mundial, en 4 años más podría... ¿ah? Es decir, uno se tiene que poner en un escenario tal de que esa evaluación que se está haciendo en el tiempo, en el futuro, va a variar, va a cambiar. Y es tan simple como decir, por ejemplo, ¿qué edad tengo? ¿Y qué edad voy a tener cuando le sume estos 4 o 5 años más, que es cuando estoy haciendo la evaluación financiera de mi proyecto? Porque en los números da. El punto es si realmente yo como gestor de ese proyecto, en esos 4 o 5 años más voy a estar en las mismas condiciones o en otras para levantar ese proyecto o llevarlo adelante. Y eso es lo que están haciendo hoy. Es decir, ¿qué va a pasar en un año más? ¿Qué va a pasar en 2? ¿Qué va a pasar en 3, en 4, en 5 o en 10? Y obviamente, en la medida que más nos alejamos hacia el futuro, la incertidumbre crece, aumenta. Y por lo tanto, eso es parte de la evaluación que nosotros hacemos en un determinado momento. Lo que podemos estar seguros es lo que está pasando hoy día, a lo mejor, quizás. Lo que sí estamos seguros es lo que pasó ayer, porque lo conocimos, sabemos el resultado. Lo de hoy, hasta esta hora, sí, puede ser. Pero no estamos seguros de lo que va a pasar ni más rato, ni menos mañana, ni menos en 5 años más. Por lo tanto, una evaluación financiera de un proyecto necesariamente va a tener que considerar y contemplar que estas variables que le estamos colocando en la evaluación van a tener fluctuaciones. Y a eso se le llama una sensibilidad. Es decir, vamos a tener que hacer sensible este proyecto a las posibles variaciones que encontremos en el futuro. ¿Cuán sensibles van a ser? Dependiendo de las condiciones macroeconómicas y microeconómicas que tenemos para llevar adelante este proyecto. Y es fundamental, entonces, estar enterado en este ambiente en el que se desarrolla el proyecto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No es lo mismo estar levantando un proyecto cuando la economía está toda, ¿no es cierto?, creciente, a cuando la economía puede estar absolutamente desacelerada. O una economía plana. O cuando el riesgo país es alto o cuando el riesgo país es bajo. Son condiciones distintas. Y por lo tanto, en esas condiciones tenemos que considerar nuestro proyecto. Es decir, esta evaluación que estamos haciendo de nuestro flujo, de nuestra inversión, que puede no ser nuestra plata. Puede ser la plata del tercero, que ya nos conseguimos. Pero ese tercero nos va a exigir que consideremos en esta evaluación de proyecto todos aquellos elementos que efectivamente me puedan producir esta incertidumbre en el tiempo. En la medida que un proyecto, del punto de vista financiero, que es lo que estamos revisando ahora, tenga todas esas variables consideradas, obviamente se puede transformar en un proyecto exitoso. En la medida que todas esas dudas, incertidumbres, inquietudes no queden resueltas, ese proyecto probablemente va a ser un fracaso. Por lo tanto, no basta que desde el punto de vista financiero hagamos un escenario de valoración. El escenario de valoración real es aquel que contempla estas variaciones. No porque nos guste jugar más con los números, sino porque en realidad los distintos escenarios de valoración nos van a poner en las distintas situaciones que se podrían dar en ese minuto para el proyecto que estamos desarrollando. Y si se fijan, hasta ahora lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, son solamente un marco de referencia que hay que tomar en cuenta. Todavía no hacemos ningún cálculo. Es decir, cada vez que estemos desarrollando un proyecto del punto de vista financiero, efectivamente vamos a tener la tentación de irnos directamente al cálculo y decir, compro en tanto, vendo en tanto, es tanto mi margen lo voy a tener en tanto tiempo, por lo tanto mi resultado es tanto. Y puede que ese resultado sea muy bueno, pero si no todo el resto de las variables que están asociadas a ese número final, que es un número muy fácil de determinar, obviamente se puede venir abajo este proyecto, puede fracasar, y hay veces que fracasan con montos muy elevados.
Es decir, es más bien el contexto en el cual nos movemos el que hace o nos define si este proyecto realmente es un proyecto exitoso o un proyecto que fracasa. ¿Ya? Entonces, tenemos varias cosas que revisar. Por un lado dijimos, ¿no es cierto?, que estos tres elementos principales son el capital, el tiempo, la tasa. También hemos dicho, ¿no es cierto?, que no se preocupen del capital. Hemos dicho que hay que mirar este proyecto desde el punto de vista de haber pasado ciertas barreras, como las barreras de temas ambientales, los temas técnicos, los temas, ¿no es cierto?, legales. Son barreras que necesariamente hay que pasarlas, ¿ya? Y, por supuesto, cuando ya tenemos ese escenario relativamente planificado, obviamente podemos hacer una evaluación, y en este tipo de evaluación hay evaluaciones que se llaman de anteproyecto y evaluaciones ya de proyecto propiamente tal. Y en el caso financiero pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en los temas, si estamos levantando, no sé, un tema inmobiliario, lo que vamos a hacer es un anteproyecto que va a decir, mire, voy a tratar de construir una determinada cantidad de bienes, en este caso, no sé, casa, departamento, lo que sea, voy a invertir en eso. Por lo tanto, sé que me pueden dar los permisos, sé que lo puedo construir, sé que físicamente es viable, sé que efectivamente el medio no me lo va a impedir, tengo entonces que hacer mi evaluación financiera. Y en esa evaluación financiera del proyecto voy a hablar de los flujos descontados. Voy a decir, bueno, ¿cuáles son los flujos de ingreso? ¿Cuáles son los flujos de egreso? ¿En qué tiempo se producen estos flujos? Y de ese flujo que ya tengo en el tiempo, bueno, ¿cuánto es lo que realmente voy a ganar? Y cuando tengo ese número, finalmente, de cuánto es lo que voy a ganar, ahí pasa a una segunda evaluación. Y una evaluación que tiene que ver, bueno, si no hago este proyecto A y hago el proyecto B, ¿cuál es mejor? Y obviamente tengo que analizarlo. Es decir, una evaluación financiera no puede ser una evaluación estática. Es una evaluación dinámica que considera obviamente distintos escenarios en el cual yo voy a implantar o voy a llevar adelante este proyecto. En esa evaluación dinámica de un proyecto tengo que considerar entonces, por ejemplo, las variaciones de tasa, las variaciones que me van a colocar del punto de vista crediticio, las variaciones de esos ingresos, de las ventas, las variaciones de los egresos, los costos. Y obviamente, ese resultado final que estoy obteniendo lo vamos a tener que comparar con otras alternativas financieras. Y la alternativa más básica de comparar es cuando tengo ese mismo dinero en algo que se llama de cero riesgo. Es decir, coloqué mi plata, por ejemplo, en el banco, y cuánto es lo que me está rindiendo eso. Versus este nuevo proyecto, que puede ser un proyecto A, puede ser un proyecto B, puede ser un proyecto C, y dependiendo del riesgo entonces, lo que hablábamos recién, del riesgo que tiene cada uno de estos proyectos, o del esfuerzo que tengo que hacer para llevarlos adelante, es si voy a tomar la decisión o no de hacer un proyecto como tal. Ya no como un anteproyecto, sino como un proyecto definitivo. ¿Ya? Esos son como el esquema más genérico para poder establecer los pasos previos para evaluar un proyecto. Hablábamos recién de ciertos indicadores. Por ejemplo, hablábamos del indicador de la TIR, del VAN, del punto de equilibrio, el periodo de retorno. Esos son indicadores básicos de un proyecto, sobre todo desde el punto de vista cuando esto lo estamos analizando en el tiempo. Cuando hablamos de un VAN, un valor actual neto, eso significa que lo que estamos haciendo es moviendo este dinero en el tiempo y trayéndolo al presente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con evaluaciones muy simples. ¿Qué significa esto? Como todos sabemos, el dinero no vale lo mismo en el tiempo. Y si uno se lo imagina como una persona de su misma estatura, y esa persona de su misma estatura se empieza a alejar de ustedes, va a llegar un momento en que esa persona la van a ver pequeña. Es más, si esa persona se sigue alejando de ustedes, hasta incluso podría desaparecer. Ahora, si van donde está esa persona, van a notar que la persona tiene la misma estatura. Lo único que pasó es que por el hecho de que se alejó de ustedes, se alejó, ese capital, esa altura o ese valor,
se hizo prácticamente cero. La forma que tenemos de poder ver eso al mismo nivel le llamamos UF. Es decir, una UF hoy día tenemos la convención de que es lo mismo que una UF mañana, porque está la UF indexada a una inflación, la inflación, ¿no es cierto?, a un índice de cálculo que es el IPC a una canasta, y la canasta representa entonces, o debería representar, el cómo se mueve el dinero en el tiempo y por supuesto cómo van variando, ¿no es cierto?, esta capacidad de generación o capacidad de compra. Por lo tanto, si tenemos una UF hoy y analizamos esa misma UF mañana, prácticamente estamos diciendo que es lo mismo. Pero nos queda pendiente algo, que esa evaluación en el tiempo, en la medida que más se aleja ese valor en el tiempo, nos falta algo. Y nos falta un interés. Y ese interés está asociado al costo de oportunidad, está asociado a lo que yo puedo hacer con ese dinero en el tiempo. Y por lo tanto, cada vez que estemos haciendo una evaluación financiera, y en este caso una evaluación de proyecto, esta evaluación de proyecto dice que el valor futuro entonces lo voy a traer al presente, a una determinada tasa. Y si estoy tomando ingresos menos egresos, lo que estamos haciendo entonces es determinando un valor neto. Ingreso menos egreso es valor neto. Ahora, si tenemos ingreso menos egreso, un valor neto, pero lo tenemos en el futuro, por ejemplo, en el año 5 tenemos ingresos por 100, egresos por 60, un valor neto de 40. Pero ese valor neto es futuro. Y yo lo que ando buscando es un valor actual. Por lo tanto, cuando traslado este valor futuro neto al presente, esto se me transforma en un valor actual neto. Ahora, ¿cómo hago para pasar de este valor futuro neto al valor presente neto? Lo hago a través de un vehículo que se llama tasa. Y esta tasa, entonces, que trae ese valor neto futuro al valor neto actual, se llama una tasa de descuento. Es decir, por cada ingreso que tengo acá, en el periodo voy a descontar algo, y eso que voy a descontar es una tasa, y esa tasa hace que mi valor actual sea un valor actual neto. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la evaluación de este proyecto, y en este proyecto le descuento algo, supongamos, no sé, le descuento un 12% anual, y a pesar de descontarle un 12% anual, me queda dinero, es decir, queda dinero, dice, van igual a, no sé, 100.000. Quiere decir que a pesar de lo que le desconté, el proyecto es capaz de dar un poco más que esa tasa de descuento. Ahora, si hago el mismo ejercicio, tomo este proyecto, traigo el flujo neto al presente y en realidad ese van me da negativo, ¿qué estaría diciendo? Que en realidad le desconté mucho más de lo que el negocio o este proyecto era capaz de rendir. Ahora bien, si al sacarle este 12%, como tercer ejemplo, si al sacarle este 12%, el valor final que me queda es van igual a 0, es decir, no me quedó dinero, a eso se le llama TIR. Y ese TIR entonces representa la tasa máxima que le puedo sacar a este proyecto. ¿Y para qué me sirve eso? Como un indicador muy simple de comparar
dos proyectos. Porque si un proyecto me da una TIR de un 10 y la otra me da una TIR de un 4, es decir, con el del 10 tengo la opción de un espacio mucho mayor al 4. Y si eventualmente yo le estoy pidiendo a mis proyectos un 5, este proyecto de un 4 me rinde menos que lo que le exijo a mi plata, y este proyecto del 10 me está dando aún un espacio por sobre lo que yo le exijo al proyecto. Por tanto, como uno de los indicadores, y no el exclusivo ni el único, ojo con esto, porque hay otras cosas más que analizar. Como parte de este análisis, tengo que necesariamente revisar cuál es el VAN, es decir, cuánto es el valor actual neto que me está quedando después de traer eso al presente, y por supuesto también saber cuál es el techo de lo que puedo rescatar de ese proyecto. Por lo tanto, cualquier emprendimiento que ustedes hagan desde el punto de vista financiero, al hacer este análisis de ingreso menos egreso en el tiempo, van a tener que traerlo a un valor presente y ese valor presente les va a dar un resultado. Por lo tanto, una formulación muy básica, que obviamente en realidad es más compleja, pero nos dice que nuestro valor actual neto, ¿ya?, va a ser equivalente a este valor futuro partido por 1 más la tasa de descuento elevado a un tiempo. Obviamente a esto se le suma los valores residuales, 1 más la tasa elevado al tiempo. Y por supuesto, como los flujos son permanentes en el tiempo, es decir, tienen cierta recurrencia, en el periodo que lo estoy analizando, nosotros decimos que vamos a sumar todos los flujos desde el tiempo igual a 1 hasta el tiempo igual n de los flujos que me está generando. Dicho de otra manera, y en simple, significa que cada periodo de mi proyecto, cada mes, cada año, cada semestre, cada trimestre, como esté evaluando ese proyecto, tengo que revisar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos. Siguiente periodo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos. Siguiente periodo, cuáles son mis ingresos, mis egresos. Eso me va a dar un detalle de flujos parcializados. Por lo tanto, si estamos analizando el primer mes, esto sería el flujo del primer mes traído al presente, a una tasa de descuento. Entonces, en este tipo de formulación, lo que vamos a ir calculando en la práctica es traer todos esos flujos futuros al presente. ¿Y por qué lo vamos a analizar en el presente? Porque de esa manera yo puedo comparar ahora 2 o más opciones de proyecto. Porque no puedo quedarme con lo que va a ser al final del proyecto. Porque es un riesgo. Y aquí sí deberíamos estar considerando el riesgo del proyecto. Es decir, en esta tasa de descuento, el cómo me estoy trayendo el proyecto al presente, debo considerar el riesgo que estoy asumiendo. Por lo tanto, si es un negocio relativamente simple, seguro, sin mayores complicaciones, esa tasa de descuento va a ser baja. Por el contrario, el proyecto es riesgoso, tiene muchas variables, tiene muchas situaciones que podrían ocurrir, la tasa cada vez va a ser más alta. Es decir, no voy a arriesgar mi capital en un proyecto que en realidad tiene mucho riesgo. Ahora bien, tenemos entonces las 3 variables puestas aquí. El capital o el dinero. Tenemos el tiempo en el cual estamos haciendo este proyecto. Y tenemos la tasa que le estoy exigiendo al proyecto. Es decir, esta tasa
va a estar compuesta por una tasa de riesgo cero más una tasa de riesgo. Y aquí es algo que vamos a definir de acuerdo a dos situaciones. Uno, de acuerdo a lo que como inversionista le exijo al proyecto desde el punto de vista financiero y lo que el mercado, la industria, me está brindando. Porque pudiera ser que le quiero exigir a la industria, en la cual me voy a mover, una tasa del 20%. Pero esa industria da el 12%. Entonces, por mucho que le quiera exigir una tasa del 20%, en realidad, ¿qué es lo que me va a dar la industria? El 12%. Porque si no, o nadie me compra el producto, o, ¿no es cierto?, los gastos son demasiado altos como para poder evaluarlo. Entonces, tengo que necesariamente hacer una evaluación que considere esas variables. Y eso va a decirnos finalmente que vamos a tener una pequeña tabla donde vamos a encontrar las distintas fases del proyecto. Es decir, vamos a tener en los periodos 0, 1, 2, 3, n periodos. En esos periodos vamos a tener acá ingresos, vamos a tener egresos y vamos a tener margen. Por lo tanto, nuestros ingresos se van a restar a nuestros egresos y vamos a tener un resultado. Cada uno de estos resultados, que en este caso serían netos, van a ingresar acá. Y por lo tanto, esta evaluación del periodo 3 porque puede ser año 3, mes 3, semestre 3, lo que sea, lo vamos a llevar a nuestro periodo actual. Para llevarlo a nuestro periodo actual, si esto es 100, tendríamos acá 100, porque es el periodo del 3, 100, 1 más la tasa, supongamos que le estamos pidiendo un 12, 1 más 12% elevado a 3. El resultado que obtenga de acá va a ser el valor presente, neto, del flujo del año o del periodo 3. Luego el mismo ejercicio lo haremos con el periodo 2, el mismo ejercicio con el periodo 1, el mismo ejercicio con el periodo n. Y al sumar todos los periodos, es decir, sumo eso, esto y todos los que sean, voy a obtener finalmente un valor que está en presente. Y ese valor en presente lo puedo comparar entonces con mi alternativa financiera A, B o C. No me puedo quedar solo con una instancia. Porque adicionalmente, estos ingresos pueden subir o bajar. Estos egresos pueden subir o bajar. Este tiempo se puede modificar. Y esta tasa se puede modificar. Y por lo tanto, en todos los escenarios, tengo que buscar cuáles son las opciones. Lo mismo sucede para el valor residual. Es decir, ¿en cuánto voy a vender esto al final del periodo de la evaluación? Si me compro, por ejemplo, un local y lo voy a tener 5 años, bueno, probablemente voy a calcular cuánto significa el arriendo de ese local. Luego, voy a tener un arriendo por un cierto periodo y al final de ese periodo voy a enajenar el inmueble. Esa enajenación del inmueble, esa venta final, puede estar dada acá. Ahora, ¿qué alternativas financieras tengo respecto a esto? Muchas. Muchas alternativas. Incluso, por ejemplo, si la empresa no tiene caja, pero tiene bienes, puede hacer líquidos sus bienes. Puede hacer un leaseback, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que entrega su bien, se lo vende, entre comillas, se lo vende a una institución financiera y esa institución financiera se compromete en el mismo documento de la venta a revendérselo a quien se lo pasó con cuotas mensuales o cuotas anuales.
Y por lo tanto, del punto de vista financiero, si mi industria eran 10.000 UF, traspaso las 10.000 UF y luego recompro las 10.000 UF con cuotas mensuales. ¿Tengo que pagar un interés? Sí, pero transformé las 10.000 UF que tenía físicas en 10.000 UF que se transforman en líquidas. Y por lo tanto tengo la opción entonces de transformar ese capital en algo líquido que me permitiría, por un lado, bajar la cuota, ¿cierto?, de lo que tengo que pagar, y por otro lado, el gasto, porque estoy una cuota que tengo que incorporarla a mi contabilidad, y el dinero que recibí me permite a lo mejor hacer una inversión en el mismo lugar o en otro. Por lo tanto, siempre tengo más de una opción. Siempre tengo la posibilidad de ir más allá y conseguirme el dinero con, por ejemplo, los bienes que ya tengo. O las personas que tienen, por ejemplo, ya un bien y no tienen deuda a lo mejor, o tienen algo de deuda. Supongamos que tiene su casa y tiene algo de deuda. Lo mismo. Financieramente tiene una opción. ¿Cuál es esa? Pues, si la casa vale 100 y la deuda son, por decir algo, no sé, 60, le queda un espacio de 40. Bueno, vamos a suponer que no le van a prestar los 40, pero pudiera ser que le presten hasta 90 o hasta 80 de los 100. Si le prestan hasta 80 de los 100 y debía 60, le están quedando 20 adicionales para libre disposición. Por lo tanto, igual puede hacer líquido financieramente, ¿no es cierto?, algo que está en un bien y puede con eso seguir operando. Ahora, sobre esa forma de evaluación también uno puede hacer algún tipo de ingeniería financiera. Ejemplo, vamos a borrar aquí un poquito. Supongamos que tenemos un proyecto, lo estamos evaluando financieramente, y nuestro proyecto tiene las siguientes características. Resulta que este proyecto, en un periodo 1 o inicial, necesito 1.000. Para desarrollar el proyecto necesito 1.000. Ahora, al término del proyecto, en un periodo 2, voy a recibir 1.120. Es decir, sé fehacientemente por todos los análisis que he hecho que terminado el proyecto voy a recibir 1.120. Por lo tanto, ¿cuánto estoy recibiendo? 120. Eso en términos porcentuales equivale al 12%. Es decir, este proyecto me está rentando bajo esas condiciones un 12%. Y eso es haciendo efectivo un capital que puedo tener, que son los 1.000, los coloqué en este proyecto, lo analicé el proyecto y me está rentando un 12%. Ahora vamos a hacer un ejercicio distinto. Resulta que este mismo proyecto voy a ir a una institución de financiamiento y le voy a pedir que me lo financien. Y la institución me analiza el proyecto y me dice, sí, mire, fíjese que yo se lo voy a financiar, pero no le puedo financiar el 100%. Usted tiene que ponerse con algo. Por lo tanto, yo le voy a financiar el 80%. Eso significa que de los 1.000 me van a pasar 800. Y vamos a suponer que me van a colocar una tasa del 8%, que para la condición actual, un 8%, bueno, es alto, pero 8%. ¿Cuánto tengo que devolver entonces? Tengo que devolver los 800 más los intereses. Y 8 por 8 son 64, por lo tanto tengo que devolver 8,64. Es decir, sobre los 800 tuve que devolver 64. Me costó este crédito 64. Ahora, sin pedir plata, sin pedir financiamiento, yo me quedaba con 120. Ahora, como tengo que pagar el financiamiento, me estoy quedando con 56. ¿Esto sería un buen o mal proyecto? ¿O una buena o mala decisión?
¿Qué podríamos decir de esto? En algunos casos, algunas personas dirán, mire, en realidad yo prefiero quedarme con 120 que con 56 en mi bolsillo. Y puede ser que sí, digamos, pero hay una evaluación que es más compleja que esa. ¿Y cuál es la evaluación más compleja? Que yo me tengo que preguntar realmente, ¿cuánta plata puse? ¿Cuánta plata puse? $200. Por lo tanto, aquí son 256. ¿Y cuánto es 56 respecto de 200? Resulta que entonces estoy rentabilizando al 28%. Y como tenía los 1000, esto lo puedo hacer entonces 5 veces. Por lo tanto, claramente, a mí me interesaría más rentar 5 veces al 28 y no una vez al 12. No es solo el VAN, es decir, no es solo el dinero neto que me quede en el bolsillo. Es una combinación de factores. Una combinación que tiene que ver con el valor que efectivamente tengo en el bolsillo, con la tasa que me está rentando, con el tiempo en el cual tengo, es decir, tengo una combinación de variables que va más allá de solo saber cuánta plata va a quedar. Imagínense ahora que esto lo hacemos a través de un fondo de inversión. Es decir, por ejemplo, ustedes, la audiencia, les digo, mire, tenemos que juntar 1000. Y entre todos los que estamos aquí, juntamos los 1000. Es decir, tenemos los 1000 asegurados. También lo vamos a rentar al 8, para hacerlo equivalente a lo que cobraría la institución financiera. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos son? 1000 por 8, 1080. ¿Cuánto estoy poniendo adicional? 80, ¿cierto? 120 menos 80, ¿cuánto queda? 40. Ahora, ¿cuánta plata puse? 0. ¿Y cuánto me estoy ganando? 40. ¿Bien entonces pedir financiamiento? Claro que sí. ¿Dónde tengo que tener mucha precaución o mucho cuidado? En los 120. ¿Y por qué en los 120? Porque si no logro los 120, no tengo el dinero para pagar el crédito. Y ahí sí, esto se desmorona desde el punto de vista financiero. Pero del momento que tenemos asegurado, que tenemos un estudio claro de cuál van a ser los ingresos que va a generar este proyecto en un determinado tiempo, el resto es un análisis que viene dado prácticamente solo. Es decir, tengo la posibilidad de conocer cuál es el capital que necesito y lo levanto, y rápidamente se puede levantar mucho capital, siempre y cuando estos números sean lo suficientemente transparentes para quien está otorgando el capital sepa que va a ganar eso. ¿Y cómo sabe que va a ganar eso? Porque se va a tratar de asegurar que esto que está aquí, es decir, el resultado final, lo tenemos medido, cuantificado. Y ahí es donde nuestro flujo, nuestro análisis, considera entonces las variables de que si va a subir los ingresos, van a bajar los egresos, va a cambiar el tiempo, van a cambiar las tasas, en qué condiciones me estoy moviendo. Ambientalmente me van a poner problemas, legalmente voy a tener problemas, físicamente lo puedo desarrollar, ¿es el momento macroeconómico, microeconómico adecuado para hacerlo? ¿Cuáles son los impuestos asociados al proyecto? Todo eso va en un mismo análisis desde el punto de vista financiero y por lo tanto analizo este proyecto en distintos escenarios, la sensibilización del proyecto. Ahora bien, del punto de vista financiero, ¿qué más tengo que mirar? Bueno, ¿cuándo recupero realmente este dinero?
No debe ser cosa que este proyecto sea de un año y el ingreso final sea al final del año. ¿Es lo mismo ese proyecto si estos 120 entran todos los meses? La suma son los mismos 120, pero en un caso A, por ejemplo, los 120 entran en el mes 12 y en el caso B entra los 120 todos los meses. Entonces, ¿cuál es mejor? Todos los meses. ¿Por qué? Porque ya estoy atenuando la posible pérdida o fracaso o deterioro del proyecto en el futuro. Es cuando les preguntaba, ¿qué edad tienen hoy? ¿Qué van a hacer en un año más? ¿Qué van a hacer en 2? ¿Qué van a hacer en 3? Por lo tanto, un proyecto que recibe un ingreso que está proyectado en el futuro es más riesgoso que aquel que es capaz de generar ingresos durante el periodo. Y por lo tanto tengo que mirar, por ejemplo, cuándo se produce este punto de equilibrio. Es decir, ¿en qué minuto paso de estas cifras rojas, ¿no es cierto?, de egresos a cifras azules de ingresos? En la medida que ese punto se aleja hacia el futuro, es un proyecto más riesgoso. Segundo o tercer punto interesante de analizar. En este flujo que ya tenemos que preguntarnos, ¿cuándo recupero mi inversión? Porque a lo mejor no voy a ganar mucho, pero al menos recuperé mi inversión inicial. Y por lo tanto, parte del análisis que tengo que realizar es, obviamente, el recupero de la inversión inicial. ¿Cuánto me demoro en ello? ¿Qué significa? Porque en la medida que rápidamente recupero mi inversión inicial, me aseguro que durante el lapso del proyecto, donde ya se van a empezar a generar las utilidades, están por sobre mi recuperación del proyecto inicial. Y ese dinero, obviamente, lo puedo administrar nuevamente en otro proyecto o dejarlo, digamos, en un cero riesgo como resguardo o como respaldo. Lo cual nunca es tan recomendable, digamos. Siempre es importante tener el dinero en movimiento. Esto es como un bus o un camión que genera ingresos, un camión que se mueve. Un bus que genera ingresos, un bus que se mueve. Un camión estacionado, un bus en el aparcadero, no genera ingresos. Por lo tanto, son máquinas que hay que hacerlas trabajar 25 horas al día.